Hare Krishna, muchas gracias por estar presentes para la clase de hoy correspondiente al curso de Padapatma, en el capítulo 10 del segundo canto del Srimad Bhagavatam, la sección que va desde los versos 1 al 9. Vamos a comenzar con un resumen del capítulo. Bien, el capítulo consta de 51 versos, es el último capítulo del segundo canto, con lo cual realmente en 3 clases, esta y 2 clases más, completamos los contenidos del segundo canto. Luego quedaría terminar las evaluaciones. Los 51 versos se pueden dividir de esta manera. Los primeros versos describen los 10 temas del Srimad Bhagavatam a los que ha hecho referencia Shukadeva Goswami al final del capítulo anterior. Si recordáis, hace una mención de 10 temas o 10 categorías, y ahora en este capítulo se mencionan cuáles son esos temas que están incluidos en el Srimad Bhagavatam. En la parte central del capítulo se explica el Ser Supremo como el Ashraya o el refugio. De hecho, de los 10 temas del Srimad Bhagavatam, el principal es el Ashraya, quiere decir el refugio último, y se refiere a Sri Krishna, la personalidad de Dios, como el último refugio, que puede ser entendido como Bhagavan por los devotos, como Paramatma por los yogis y como Brahman por los gyanis. Pero en última instancia él es Bhagavan, él es Sri Krishna y es el refugio último de todo. Y los otros 9 temas tienen como meta iluminar o explicar este 10º tema, que es el tema propiamente dicho del Bhagavatam. Así que se habla del Ser Supremo como el Ashraya y se mencionan sus encarnaciones Purusha, su forma universal, y también, de hecho, en los primeros versos que hoy veremos, en los versos 8 y 9, se habla de tres tipos de, podemos llamarlas personas o también identidades interdependientes, que todas ellas, aunque son interdependientes entre sí, dependen del Ashraya, del refugio último. Y en la última parte del capítulo se describe la trascendencia de esa personalidad de Dios, Bhagavan, y cómo incluso él va más allá del Brahman impersonal. Y el canto termina con una pregunta por parte de Shaunaka Rishi acerca de las conversaciones que tuvieron lugar entre el sabio Maitreya y Mahatma Vidura, y esto da pie digamos que hace de puente para introducirnos al tercer canto del Srimad Bhagavatam, que una vez completado este curso podemos decidir si continuamos. Imagino que sí, pero bueno, eso ya lo hablaremos cuando llegue el momento. ¿Alguna pregunta o tema que queráis comentar al respecto de los contenidos del capítulo en términos generales? Vale, ok, podemos entrar entonces en el tema. Voy a compartir, antes de continuar con esta presentación, es que tengo otra que utilicé. Es un poquito diferente, pero había algo que no tengo en esta.
Y esto es importante tenerlo en cuenta, sobre todo por la mención que se hace de los 10 temas. Podríamos hablar de 2 aproximaciones al estudio del Srimad Bhagavatam. No significa que sean las únicas, seguramente podría haber otras, pero podríamos hablar de una aproximación sistemática, que esta la menciona Srila Prabhupada en la introducción, cómo se debe proceder gradualmente, verso por verso, capítulo por capítulo y canto tras canto, empezando por el primer canto hasta llegar al canto número 12, que es un sistema que se utiliza mucho en los programas espirituales de los templos de ISKCON. Se va leyendo verso tras verso, a veces varios versos, pero generalmente un verso o 2 en una clase, y poquito a poco se va progresando. Y si alguien tiene la suerte y la paciencia de estar en el mismo sitio varios años, pues completa todo el Bhagavatam. Lo que pasa es que como somos un movimiento que nos movemos mucho, pues muchas veces escuchamos un verso aquí, otro verso allá, en diferentes lugares. Y otra aproximación que se menciona aquí, que no necesariamente va reñida con la anterior, pero es, digamos, otro enfoque, es la aproximación temática, que se refiere a 10 grandes categorías de temas que se explican dentro de esta gran obra trascendental. Y esos 10 temas, la aproximación temática se puede entender, según explica Srila Jiva Goswami en su primero de los Sandarbhas, titulado Tattva Sandarbha, que explica la teoría del conocimiento o epistemología de la literatura védica, estableciendo el Srimad Bhagavatam como la literatura emperador de todo el compendio de textos védicos. Jiva Goswami explica que en realidad estos 10 temas se encuentran a lo largo de todo el Srimad Bhagavatam. Otros comentaristas, como Bopadeva y otros autores Vaishnavas, han equiparado cada uno de los temas con los siguientes cantos. Digamos que establecen que los 2 primeros cantos sirven como introducción al mensaje del Srimad Bhagavatam, o como una base sobre la que construir el resto de la obra, y explican que el tercer canto corresponde al primero de los temas, Sarga, la creación primaria. A ver, vamos, quizás podemos leer el verso. Bueno, voy a pasar a la lista. Ahí los tenéis proyectados, los 10 temas, o tópicos, si preferís. Entonces dirían que el tercer canto habla de Sarga, la creación primaria, el cuarto canto de Visarga, la creación secundaria, quinto canto Sthana, los sistemas planetarios, sexto canto Poshana, la protección del Señor. Y de hecho existe una correspondencia que visiblemente, digamos que se puede argumentar a favor de esta aproximación, que lo que hace esta aproximación es combinar el acercamiento temático con el sistemático. Eso está ahí. Luego, si queréis, podemos verlo un poquito más de cerca y reflexionar tema por tema. Pero Srila Jiva Goswami, en su Tattva Sandarbha, él prefiere el acercamiento
de que los 10 temas se encuentran a lo largo de todo el Srimad Bhagavatam. Porque también es verdad, o sea, de hecho de la creación se habla ya desde el primer canto, se habla de temas de la creación o el de la forma universal también, se habla en ambos cantos, en el primer canto y en el segundo. Y luego a lo largo de todo el Bhagavatam aparecen muchos versos y secciones en las que se describen de forma entrelazada, podemos decir, como un tejido de un jersey, un suéter, una vestimenta. Sin duda alguna, los temas están entretejidos a lo largo de toda la obra. Y se puede decir que ambas son correctas y pertinentes. Sí que es cierto que en la tradición Gaudiya Vaishnava la opinión de Srila Jiva Goswami es muy importante y quizás pueda predominar sobre otras opiniones de más comentaristas. Bien, volvemos ahora. Este es el verso clave de memorización para este capítulo, para memorizar en sánscrito la traducción, y básicamente lo que hace aquí Shukadeva Goswami es describir los 10 temas en el verso. Shri Shuka Uvacha Atra Sargo Visargascha Stanam Poshanamuddayaha Manvantare Shanukatha Nirotto Muktirashrayaha. Y el verso lo que dice Sri Sukadeva Goswami dijo, Atra es aquí en esta obra, y el resto son los 10 temas. Aquí tenemos y presenta los 10 temas. Y si queréis leer la traducción, Jayanta Prabhu, si quieres leerla, está en la pantalla. Sri Sukadeva Goswami dijo, en el Srimad Bhagavatam, las declaraciones se agrupan en 10 divisiones respecto a lo siguiente: la creación del universo, la subcreación, los sistemas planetarios, la protección que brinda el Señor, el impulso creativo, el cambio de manus, la ciencia de Dios, el regreso al hogar de vuelta a Dios, la liberación y el summum bonum. Muchas gracias. Bien, esto introduce los temas. Luego ahí tenemos los siguientes versos hasta el 7. Esas son las traducciones. Quizás Karuna Shakti Devi, si quiere leerlas. Sí, gracias. Versos del 2 al 7. Para aislar la trascendencia del summum bonum, las características del resto se describen algunas veces mediante inferencias védicas, algunas veces mediante la explicación directa y algunas veces mediante explicaciones resumidas dadas por los grandes sabios. La creación elemental de los 16 componentes de la materia, a saber, los 5 elementos, fuego, agua, tierra, aire y cielo, el sonido, la forma, el sabor, el aroma, la textura, y los ojos, los oídos, la nariz, la lengua, la piel y la mente, se conoce como sarga, mientras que la subsiguiente y resultante interacción de las modalidades de la naturaleza material se denomina visarga. La situación idónea para las entidades vivientes consiste en obedecer las leyes del Señor y de ese modo poseer una perfecta paz mental bajo la protección de la Suprema Personalidad de Dios. Los manus y sus leyes tienen la función de dar una dirección correcta en la vida. El incentivo para la actividad es el deseo de realizar trabajo fruitivo. La ciencia de Dios
describe las encarnaciones de la personalidad de Dios y sus diferentes actividades, juntamente con las actividades de sus grandes devotos. La función de la entidad viviente, juntamente con su tendencia viviente condicional, con la acostada mística de Mahavishnu, se denomina la terminación de la manifestación cósmica. La liberación es la situación permanente de la forma de la entidad viviente, después de que ésta abandona los cambiables cuerpos materiales toscos y sutiles. El Supremo, quien es célebre como el Ser Supremo o el Alma Suprema, es la fuente suprema de la manifestación cósmica y también su depósito y su terminación. Por ello, Él es el manantial supremo, la verdad absoluta. Muchas gracias. Bien, aquí se describen los 10 temas de una forma concisa. De nuevo vemos la lista, que leeremos uno por uno, pero volviendo a lo que comentábamos en la aproximación, canto por canto, claro, no sé cuán familiarizados estáis con todos los cantos, pero seguramente por lo que habéis leído y escuchado del Bhagavatam en muchas clases, los que estáis ahora en este grupo que estamos conectados, pienso que habéis escuchado muchas clases del Bhagavatam y os sonará, pues por ejemplo, Sarga, la creación primaria, que se refiere a la creación de Mahavishnu, es tal como la describe Srila Prabhupada en el significado al verso 3 o 4, donde se menciona en este capítulo. La creación de Mahavishnu ciertamente aparece en el tercer canto, ¿verdad? Y también los elementos, cómo se desarrolla la creación material, las enseñanzas de Kapila Deva. Hay varias secciones, conversaciones entre Maitreya y Vidura, donde se habla de esta creación, y también el señor Kapila Deva. En el cuarto canto, la creación secundaria ciertamente aparece porque ahí están los Prajapatis, ¿verdad? La historia de Prajapati Daksha, todos los descendientes de Svayambhuva Manu por parte paterna. Hay una serie de explicaciones conectadas a la creación secundaria. En el quinto canto, los sistemas planetarios, ¿os suena? Si queréis, podéis activar y comentar. Sí, en el quinto canto es donde se describe en realidad a profundidad todo el universo, es donde está un poco complicado. Correcto, sí. Sí, se habla mucho de los planetas, etcétera. La protección del Señor en el sexto canto, Poshana, ¿qué encontramos en el sexto canto que pueda relacionarse con la protección? El santo nombre cuando empieza con las historias de Ayamila, me parece. Correcto, el santo nombre salva a Yamil. Eso demuestra la protección del Señor a su devoto, incluso cuando se había desviado, y al final lo salva. También aparece el Chitraketu, la historia de Chitraketu, que incluso nace como demonio, pero sigue siendo protegido. El Narayana Kavacha, los mantras de protección, de oración al Señor Narayana. Luego en el canto séptimo, Uti, el deseo o impulso creativo, que encontramos ahí en el canto séptimo. Están las oraciones de Prahlad Maharaj también en el séptimo canto. Sí, sí. Y correcto, ahí está
Pero ¿cómo veríamos lo del deseo y el impulso creativo? No recuerdo. Bueno, hablando de Prahlad Maharaj, más modalidad de la pasión que Hiranyakashipu, yo creo que no la ha tenido nadie en el universo. O sea, a nivel de que quería tener el control total sobre todo el universo. Hay mucha gente que lo tiene, pero Hiranyakashipu realizó austeridades sin precedentes para conseguirlo. Y luego en la parte final del canto, en los últimos capítulos, se describe el Varnashrama Dharma, con lo cual también se habla de cómo regular ese deseo, ese impulso creativo de un modo sistemático. En el octavo canto están los periodos de los manus, ahí se habla de muchos manus, se ha hablado de los descendientes de Svayambhuva Manu hasta el séptimo canto, y en el octavo ya se habla de los demás manus y sus descendientes, etc. También hay algunas encarnaciones del Señor que aparecen en esos diversos periodos. En el canto noveno, Ishanukata, ahí encontramos varios lilas, pero se encuentra el Ram Lila, los pasatiempos del señor Ramachandra, que son especialmente célebres. El décimo canto, Nirota, la aniquilación. Alguien puede decir, pero ¿cómo pueden conectar el décimo canto con la aniquilación? Y ahí se podría, en un sentido, el hecho de que Krishna mate tantos demonios, de hecho está aniquilando muchos de los anartas que impiden alcanzar la perfección espiritual, que en el canto 11, cuando se habla de Mukti, la liberación, está el Uddhava Gita, que son las instrucciones finales de Krishna a Uddhava. Son instrucciones muy importantes que ciertamente contribuyen a llevar a la persona a la liberación. Y en el canto 12 es cuando Maharaj Parikshit alcanza el refugio de los pies del loto de Krishna, porque termina abandonando su cuerpo y se completa todo el Srimad Bhagavatam, que daría el refugio total. Esa sería de una forma escueta una forma de explicar el acercamiento temático sistemático de algunos comentaristas Vaishnavas sobre el Srimad Bhagavatam. Sin embargo, Srila Jiva Goswami reiteramos que lo ve de otra manera, porque ahora quizás cuando veamos tema por tema podemos reflexionar sobre en qué cantos los encontramos, y en muchos cantos está presente la creación primaria de Mahavishnu. De hecho, se refiere al hecho de que de Mahavishnu se manifiestan todos los universos materiales, y es él el que lanza su mirada sobre la energía material que se encuentra, a veces se la compara a una nube dentro del paradioma del cielo espiritual. Y esto aparece, de hecho, en oración. El Bhagavatam está lleno de oraciones y es muy frecuente que los devotos se refieran a este principio de cómo el Señor, como Mahavishnu, es el origen de toda la creación material. Sí, Jayanta Prabhu. Y que el tema 5, Posana, y el tema 10, Ashraya, como que son muy parecidos, ¿no? Uno es la protección que brinda el Señor y otro el refugio último.
Sí, son parecidos, pero claro, cuando habla de Ashraya es como más profundo. La protección, sí, el Señor está protegiendo especialmente a sus devotos, pero lo que es el Ashraya ya es el refugio final o el refugio total. Tiene una connotación más amplia, porque de hecho dice, eso lo veremos creo que está en el verso 9, luego los leeremos, se menciona como él es el refugio del refugio. Podemos encontrar todo tipo de refugios en el mundo material, pero el refugio último es Krishna, la personalidad de Dios. Y Poshana es uno de los aspectos que demuestran que Él es el refugio último. Porque como refugio Él es el creador, tanto primario como secundario, a través de su encarnación Gunavatara, el señor Brahma, y sus descendientes, los Prajapatis y Manus, etc. Él también es digamos que es el que manifiesta los universos y por lo tanto los planetas, donde las entidades vivientes pueden habitar. Y me ha parecido curioso que en los comentarios de Vishwanatha Chakrabarti Thakur, él ha relacionado el sthana, que sthana sthana quiere decir el lugar donde estamos situados, como posicionarse. Él lo ha relacionado con la protección que brinda también. Ha hecho una conexión ahí, porque de alguna manera el dar un lugar para vivir también es una protección. Digamos que Krishna no deja las almas, a pesar de que la abandonan, no las deja en el aire, sino que les da lugares donde puedan colocarse. Y luego Chakrabarti Thakur, cuando explica Poshana, que se traduce como la protección, lo matiza de un modo personal, que se trata de la misericordia que Krishna le da a sus devotos, que es como una protección especial. Sthana sería para todos, una protección general, se podría decir, y Poshana es especialmente para aquellos que se refugian en él. La creación secundaria, Visarga, se refiere a la creación de Brahma, que utiliza los elementos que ha recibido a través de Garbhodakasaya y Vishnu, la segunda manifestación Purusha, y con esos elementos y la inteligencia. De hecho, en el capítulo anterior vimos cómo Brahma practicó penitencias para poder llevar a cabo su servicio devocional de crear. Y recordaréis que pedía la protección para no ponerse orgulloso al llevar a cabo su función creativa. No caer en el error de pensar que él es el hacedor, sino siempre recordar que él no es más que un instrumento. Y naturalmente Brahma, de hecho, manifiesta todos los sistemas planetarios en el universo, que nos lleva Sthanam. Y en el verso que lo podemos ver, a ver un segundito que voy a moverme un momento. El verso 4. Stitir, que es sinónimo de Sthanam, Vaikunta Vijaya. O sea, dice que la verdadera situación o el mejor lugar para vivir sería reconocer la victoria de Vaikunta, la victoria del mundo trascendental. O Vaikunta también es otro nombre de Krishna. Hay una encarnación
que se menciona en el canto 8, que se le llama Vaikunta, y el mundo espiritual se denomina Vaikunta también. Así que aquí Vaikunta Vijaya se refiere la victoria del Señor de Vaikunta, y que eso es lo que hace que realmente uno esté debidamente situado. Así que eso sería Sthanam, y dentro de Sthanam están todos estos planetas que vemos en la imagen, la pintura, bastante completa. Parece que los Patala han quedado cubiertos debajo del Mahatala. 2, 3, 4, 5, 6, sí. Y nosotros estamos aquí en el Purloka, ahí en medio, acompañados de el Bhuvarloka es como lo que se llama el Antariksha o la parte sutil donde hay fantasmas y rakshasas y otros seres sutiles que muchas veces nos influyen. Y luego ya pasa a Svargaloka, los planetas de los semidioses, para luego llegar a planetas superiores de sabios en diferentes planos, Maharloka, Janaloka, Tapoloka, hasta llegar a Satyaloka. Es algo que estudiamos también en los primeros capítulos de este segundo canto. Se mencionaban esos sistemas planetarios y la posición extraordinaria de Satyaloka, que es casi el universo, casi llega al mundo espiritual, pero todavía no, todavía está en el mundo material. Y Poshana, la protección del Señor, aparece en todos los cantos del Bhagavatam. A ver si podemos recordar entre todos episodios de Poshana, por ejemplo, en el primer canto, donde protege el Señor a sus devotos. Tenéis que activar, si no escuchamos. Podemos hablar de la partida de Bhishmadev cuando personalmente está el Señor. Muy bien, buen ejemplo. ¿Qué más? En el primer canto. A Parikshit Maharaj en el vientre, ¿no? Parikshit Maharaj, a los Pándavas cuando Ashvatthama lanza un Brahmastra a la desesperada, al final cuando, después de que mató a los 5 hijos de Draupadi, en la batalla de Kurukshetra, también permanece con los Pándavas más tiempo. Hay bastantes ocasiones en las que se manifiesta dicha protección. En el segundo canto es más, se centra más en descripciones de la forma universal y de la creación, pero seguro que encontramos partes de ello. Por ejemplo, en el capítulo 7 se menciona una lista de encarnaciones y ahí, aunque se han descrito en forma como de sutras, en versos, muchas de estas encarnaciones están manifestando protección para sus devotos y para él, y también para el universo. ¿Qué más partes de protección encontramos en otros cantos del Bhagavatam? Además del sexto que ya mencionamos antes, varios ejemplos. Jayanta Prabhu.
A Gajendra también Vishnu lo protege, ¿no? Muy bien. A Prahlad Maharaj también lo protege Nishinja. Muy bien. Gajendra y Prahlad, octavo canto y séptimo canto respectivamente. Sí. Yo pensaba también en Diti, en el tercer canto, cuando ella, después de haber tenido esta falta, el Señor le dice que no tema, que al final ella va a tener un nieto que va a ser un devoto, a pesar de que sus hijos también van a tener un beneficio por su arrepentimiento. Y bien, muy bien. Efectivamente, sí, le dio protección. Tuvo a Prahlad Maharaj como nieto, con lo cual eso garantiza el beneficio de toda la dinastía Daitya, la dinastía de los Asuras, provenientes de ella en realidad, que es la madre de los Daityas, pero tiene un nieto extraordinario, y luego también Bali Maharaj también aparece en su familia, que también fue protegido por Vamanadev. Finalmente le dio refugio. Y luego, bueno, claro, aquí vemos a Krishna levantando la colina Govardhan, digamos, la expresión máxima de protección. Se ve en los pasatiempos de Krishna en Vrindavan. Es algo extraordinario. Bien, muy bien. Y luego el impulso creativo, que ya lo hemos comentado antes, hablando de Hiranyakashipu, pero se habla mucho del deseo, aparece en diferentes partes. El ejemplo de Diti también serviría, por ejemplo, como algo que ilustra ese impulso creativo, cuando ella, digamos, que ella y luego Kashyapa también, digamos, que la sigue, a pesar de que estaba meditando, era un momento inadecuado para tener una unión sexual, pero ambos accedieron a tenerla, y eso ilustra cómo funciona este mundo, que cuando nos dejamos llevar por nuestros deseos, los deseos tienen consecuencias importantes que nos impactan individualmente como personas, a nuestras familias y todo el efecto, el efecto, ¿cómo llamarlo? Cuando hay el efecto expansivo, podemos decir, la onda expansiva, como cuando hay una bomba o un terremoto o algo así, se produce una onda expansiva. Los periodos de los Manus, y ahí tenemos a Krishna hablando del Gita Vaivasvata Manu, al dios del sol Vivasvan, que luego se lo enseñó a su hijo Vaivasvata Manu, que está debajo, y luego está Maharaji Ikshvaku, el antepasado del señor Ramachandra. Y bueno, es una imagen como un ejemplo, pero se mencionan todos los diferentes Manus. Por ejemplo, también el Matsya Avatar tiene relación con Satyavrata, otro de los Manus. Y Shanukata, las narraciones del Señor y sus devotos. Vishwanatha Chakravarti Thakur ha subrayado el hecho de que en el verso, para aprender el primer verso del capítulo, Manvantare Shanukata, es una palabra compuesta, porque los Manus y las narraciones del Señor y sus devotos están relacionadas muy de cerca. Las encarnaciones aparecen en distintos periodos universales. Y Nirodha, la aniquilación, generalmente se relaciona con la aniquilación que ocurre cuando termina la creación de Mahavishnu. Y las jivas entran
en un estado de susupti, un estado de sueño profundo dentro del cuerpo de Mahavishnu. Pero también en otra parte del Bhagavatam, si recuerdo correctamente, en el tercer canto, se habla de 3 tipos de nirota o de aniquilación. Una sería esta que hemos mencionado al final de la vida de Brahma y de la duración del universo, cuando los universos entran en el cuerpo de Mahavishnu, se entiende con todas las jivas. Las jivas que están en ese ciclo Nitya Vada, eternamente condicionadas. Pero también hay la aniquilación al final del día de Brahma, que aunque sea una aniquilación parcial, también muchas veces las jivas quedan en el cuerpo de Garbhoda, Akashaya y Vishnu. También están ahí dormidas. Cuando se produce una aniquilación, por ejemplo, que se inunda casi todo el universo. Y luego hay otro tipo de aniquilación que es la aniquilación de los estados de conciencia condicionados, o todas las coberturas que esta expresión Yogas Chitta Vritti Nirodha es el segundo sutra de los Yoga Sutras de Patanjali, que define lo que es el yoga. Dice que yoga es nirodha, la aniquilación de los vrittis, las fluctuaciones o impresiones materiales de la chitta. La chitta es la conciencia. Y ese es otro tipo de aniquilación, que es la aniquilación que lleva a la liberación. Y eso aparece descrito en distintas partes del Bhagavatam, por ejemplo, cuando se describe en relación a Maharaj Yudhishthira, cuando alcanza la liberación, también en el caso de Dhritarashtra, se habla de un amalgamiento, como se exprese, de los elementos materiales, de más denso a menos denso, hasta llegar al más sutil, hasta en el tercer canto del Bhagavatam se habla de una disolución completa del ego material. Esa aniquilación sería nirodha, que es el paso previo a mukti o la liberación. Es el 9º tema. Y la liberación, sabéis que en el Bhagavatam aparece, por ejemplo, en el tercer canto, en las enseñanzas de Kapila Deva, y también en el 9º canto en relación a la narración de la protección de Maharaj Shambharish, otro caso de protección, cuando Durvasa Muni perdió el norte y cometió el error de tratar de castigar a un Mahabhagavata, y ahí se describen los 5 tipos de liberación que aprendemos también en el Néctar de la Devoción: Sayujya, volverse uno con el Señor; Sarshti, disfrutar de la misma opulencia que él; Salokya, vivir en el mismo planeta; Sarupya, rasgos corporales como los suyos; y Samipya, el vivir como un compañero del Señor. Y bueno, aquí claro, en el verso, podemos volver a los versos de la sección de hoy. Cuando describe la liberación, no, este no es el 6. Estas 2 últimas líneas son citadas con relativa frecuencia por Srila Prabhupada para definir cómo verdadera liberación es situarnos en nuestro Svarupa. Svarupa es la posición constitucional natural. Muktir hitvan yatarupam svarupena vyavastiti, situarnos en el Svarupa. Y Prabhupada cita este
estas dos líneas para ilustrar cómo verdadera liberación es volverse devoto, que es la posición constitucional de la Jiva. Jivera Swarupa Hoy Krishnera Nityadas. Y finalmente el Ashraya, Shri Krishna como el refugio supremo. En el comentario temático sobre el Bhagavatam de Srila Sanatana Goswami, Brihad Bhagavatamrita, encontramos la historia de Gopakumar. Esta pintura ilustra el encuentro de Gopakumar con Krishna cuando alcanza el refugio último al volver a Goloka, en su posición constitucional como vaquerito, en su caso, como amigo de Krishna. Patiprana Devi, si quiere leer los versos 8 y 9 que están en la pantalla. Sí, Maharaj. La persona individual que posee diferentes instrumentos para los sentidos se denomina la persona adhyátmica y la deidad controladora individual de los sentidos se denomina adhidaivika. El cuerpo que se ve en los globos de los ojos se denomina la persona adhibáutica. Todos los tres antedichos estados de diferentes entidades vivientes son interdependientes. En ausencia de uno de ellos, no se entienden los otros, pero el Ser Supremo, que ve a cada uno de ellos como el refugio del refugio, es independiente de todos y por lo tanto, Él es el refugio supremo. Muchas gracias. El refugio del refugio, vamos a verlo ahora en el sánscrito. No, perdón, en el verso 9. Sa Atma Svashraya Shraya. Ashraya es refugio, el Ashraya del Ashraya. O sea, él es el refugio del todo refugio. Normalmente nos podemos refugiar en tantas cosas en este mundo material, pues puede ser en los padres, cuando somos niños, en los maestros, en la escuela, en los amigos, en los juegos, en la vida de familia, en el cónyuge, y así siempre buscamos distintos refugios. La gente se refugia en el dinero, en tantas cosas, pero ahora se habla de refugios nucleares porque ahora está de moda las armas por todos lados, pero el verdadero refugio es la personalidad de Dios, que es el origen de todos los demás refugios. Y sobre estos tres temas, la persona adhidáivica, adhibáutica, adhyátmica, quizás podemos leer el significado de este verso octavo. Jayanta Prabhu, si quieres leerlo, hemos escuchado los versos de las tres personas. El significado, ¿verdad? Sí. El supremo Summum Bonum, controlador, es la personalidad de Dios en su porción plenaria de Paramatma, o la manifestación de la superalma. En el Bhagavad Gita 10.42 se dice: Atava bahunaitena king yatena tavarjuna vista vyaham idam krishnam ekam sena stito jagat. Todas las deidades controladoras, tales como Vishnu, Brahma y Shiva,
son diferentes manifestaciones del aspecto Paramatma de la Suprema Personalidad de Dios, Sri Krishna, quien se exhibe de esa manera al entrar en todos y cada uno de los universos que se generan de él. Pero aún así, aparentemente, existen las divisiones del controlador y lo controlado. Por ejemplo, en el Departamento de Control de Alimentos, el controlador de la comida es una persona hecha de los mismos ingredientes que la persona que está controlada. En forma similar, todos y cada uno de los individuos del mundo material están controlados por los semidioses superiores. Como ejemplo de esto, nosotros tenemos nuestros sentidos, pero los sentidos están controlados por deidades controladoras superiores. No podemos ver sin luz, y el controlador de la luz es el Sol. El dios del Sol se encuentra en el planeta Sol, y nosotros, los seres humanos individuales, o cualquier otro ser de esta Tierra, nos encontramos controlados por el dios del Sol en lo que respecta a nuestros ojos. En forma similar, todos los sentidos que poseemos están controlados por los semidioses superiores, que son también tan entidades vivientes como lo somos nosotros. Pero los unos están apoderados, mientras que los otros estamos controlados. La entidad viviente controlada se denomina la persona adhyátmica y el controlador se denomina la persona adhitaivika. Todas esas posiciones en el mundo material se deben a diferentes actividades fruitivas. Cualquier ser viviente individual puede volverse el dios del Sol o incluso Brahma o cualquier otro dios del sistema planetario superior mediante un grado más elevado de trabajo piadoso. Y, en forma similar, uno se vuelve controlado por los semidioses superiores debido a grados inferiores de actividades fruitivas. Así que toda entidad viviente individual está sujeta al control supremo del Paramatma, quien pone a todos en las diferentes posiciones de controlador y controlado. Aquello que distingue al controlador y el controlado, es decir, el cuerpo material, se denomina el Purusha Adipáutico. Al cuerpo se lo llama a veces Purusha, tal como se confirman los Vedas con el siguiente himno: Savaisha Purushonna Rasa Mayaha. Este cuerpo se denomina la encarnación Anna Rasa. Este cuerpo depende de comida. Sin embargo, la entidad viviente que mora dentro del cuerpo no come nada, debido a que el propietario es, en esencia, espíritu. El cuerpo material requiere de reemplazos de materia debido al deterioro y desgaste del cuerpo mecánico. Por lo tanto, la diferencia que hay entre la entidad viviente individual y las deidades planetarias controladoras radica en el cuerpo Anna Rasamaya. Puede que el Sol tenga un cuerpo gigantesco y que el hombre tenga un cuerpo más pequeño, pero todos esos cuerpos visibles están hechos de materia. Sin embargo, el dios del Sol y la persona individual que se relacionan como controlador y controlado son las mismas partes integrales espirituales del Señor Supremo. Y es el Ser Supremo el que coloca las diferentes partes integrales en diferentes posiciones. Y así pues se concluye que la Suprema Persona es el refugio de todos. Muchas gracias. Bien, vamos a ver, antes de pasar así, bueno, ya abrir para preguntas o temas que queráis comentar, esta última cuestión de los tres tipos de identidades, adhyátmica, adhidaivika y adhibáutica, también la desarrolla Srila Jiva Goswami en su Tattva Sandarbha y explica en términos muy similares a lo que está diciendo aquí Srila Prabhupada, cómo hay una interdependencia entre todos esos tipos de identidades. El adhyátmica se refiere al poseedor del cuerpo material. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur, en su comentario sobre estos versos, lo indica como la identidad sutil del alma que se encuentra en este mundo material. Es decir, el alma pura desarrolla un ego material que se manifiesta en la forma del el cuerpo sutil, es decir, el falso ego, la inteligencia y la mente, y eso sería la identidad adhyátmica. Es el que posee
los sentidos, de hecho, esa persona está controlada por los devas, que son seres que tienen una posición superior dentro del universo y son los que le suministran los diferentes tipos de cuerpos materiales y sentidos según su karma, según lo que merezcan. Y luego están la identidad adibáutica, que se refiere a la identidad física propiamente dicha. Y prácticamente hablando dice que el uno no puede existir sin el otro, o no tiene sentido. Es decir, el adiátmica, si no tiene un cuerpo material, adibáutica, ahí no tiene mucho sentido, se queda en el aire en el mundo material. O por ejemplo, el adiátmica es controlado por el adidáivica, pero el adidáivica, los devas, si no tienen a nadie a quien controlar, ¿qué tipo de devas son? Existe una interrelación entre todos los diferentes tipos de identidad. El ejemplo que dan tanto Srila Prabhupada como Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur anteriormente es el del sol. El dios del sol sería el adidáivica, el ojo sería la adibáutica y el que posee la persona, que posee los sentidos y que recibe esa luz solar sería el adiátmica. Yo creo que sería interesante ver un segundito, que vamos a echar un vistazo al comentario de Chakravarti Thakur. Me parecía muy interesante en la parte que lo comentaba. A ver. Sí, aquí está aquí. Es el comentario al 9. Explica el principio de interdependencia. Espera, no estoy compartiendo la pantalla ahora, ¿no? No, ¿verdad? A ver un segundo que la comparta para que podáis verla. Porque está en inglés, pero dice, debido a la interdependencia de estos tres elementos, para que ellos puedan funcionar, se demuestra que son distintos del Atma. Sin el órgano burdo del cuerpo, el sentido sutil, el cual es conocido to function by que se conoce que funciona al desarrollar la percepción, no puede funcionar. Claro, si no tiene cuerpo, si no tiene nada a lo que percibir, el sentido de percepción es más o menos inútil. Sin el órgano sensorial sutil, la deidad que preside el sentido, cuya presencia se entiende de la acción de ese sentido, no puede funcionar. Sin la deidad que preside el sentido, el órgano sensorial sutil no puede operar. Y sin el órgano sensorial sutil, el órgano burdo no puede operar. Puesto que en la ausencia de uno de los tres, los otros no pueden identificarse, aquel que conoce estos tres y que no depende de ellos es la jiva. Y ahora doy una cita del Srimad Bhagavatam del canto sexto, que la traducción dice: el cuerpo, los aires vitales, los sentidos internos, los elementos densos y los objetos de los sentidos no se conocen a sí mismos o a otras cosas ni a la jiva.
La jiva conoce todos estos elementos y las gunas que los causan. La jiva también conoce al Paramatma, pero no conoce al omnisciente Señor ilimitado. Yo adoro a ese Señor con cualidades infinitas. Sarva se refiere a estas tres cubiertas sobre la jiva. La jiva Puman conoce las tres. También se dice, en una cita del canto 11, el estado de vigilia, el sueño y el sueño profundo, las tres funciones de la inteligencia, son causadas por las tres gunas. Se determina que la jiva es distinta de estos tres estados, puesto que es el testigo de todos ellos. ¿Cuál es la naturaleza de la jiva? La jiva se refugia en el Paramatma, Svashraya, cuyo refugio es él mismo. El significado es este. La jiva es el refugio de los otros tres componentes: el sentido sutil, la deidad sensorial o la deidad de los sentidos, y el sentido burdo en el cuerpo, los cuales son mutuamente dependientes. El refugio de la jiva es el Paramatma. El Paramatma es el refugio del Paramatma. Así pues, Paramatma es el refugio final. Puesto que Krishna dice que con su Amsha él penetra los mundos, debe entenderse que Krishna es el refugio del Paramatma. Así pues, Krishna es el principal refugio. El Paramatma, como su Amsha, su expansión o su parte, es también llamado el refugio, y Brahman, siendo su forma impersonal, también se le llama refugio. Así pues, el único refugio se ve en tres formas diferentes de acuerdo al tipo de adorador. Es lo que comentábamos al principio. Los bhaktas adoran a Bhagavan o ven al refugio como Bhagavan, la personalidad de Dios, los yogis como el Paramatma y los gyanis como el Brahman impersonal. Jayanta Prabhu, ¿querías comentar o preguntar algo? Sí, esto de adiásmica, adidáica y adibáutica, cuando se ve desde la perspectiva de los kleshas, ¿no? El adiásmica klesha, adidáica klesha, parece que el adiásmica es uno mismo, en un sentido. Adidáica, los jefes secundarios, los semidioses, y adibáutica son todos los demás. Sí, claro, ¿no? Porque sé que el adibáutica klesha son los inconvenientes que te traen otras desvivientes. Sí, claro. Aunque aquí la perspectiva parece que es adiásmica, aquí lo pone que es el cuerpo sutil, ¿no? Adibáutica, el cuerpo burdo, y adidáica serían los semidioses. Sí, claro. Cuando se habla de las miserias, digamos que hay una variable, un matiz diferente. Digamos que se emplean los mismos términos en otro contexto. Entonces, por ejemplo, cuando se dice que los sufrimientos adibáutica provienen de otras entidades vivientes, es porque provienen de otros bhutas, otros cuerpos. Bhuta significa entidad viviente. También, curiosamente, bhutas, a veces se habla de los fantasmas, como los bhutas, porque el término bhuta significa en realidad existencia. El Brahma Bhuta sería la existencia Brahman, la existencia en la trascendencia. Cuando se habla de los fantasmas como bhutas, es porque los fantasmas, aunque no se les ve, pero también tienen existencia y por eso son también entidades vivientes. Y cuando se habla de Sarva Bhutani, todas las entidades vivientes, se puede incluir a todas las especies de vida. Y muchas veces, pues todas las distintas especies nos causan sufrimientos
Bueno, algunas de ellas, no todas a la vez, pero cuando no es una es otra. Desde las moscas ahora en verano, que nos molestan moscas y mosquitos, hasta el vecino, a veces miembros de la familia también son butas, el fantasma por la noche, que en una pesadilla, también a veces. Sí, es una buena observación y a tener en cuenta que hay un contexto distinto. Aquí se habla de 3 tipos de personas para mostrar la interdependencia que tienen la una de la otra, y en los kleshas es para ilustrar la naturaleza del mundo material que está llena de sufrimientos, aunque también se podría conectar los kleshas con el tema del refugio, porque, por ejemplo, si recuerdo correctamente, es en el Néctar de la Instrucción, Srila Prabhupada se refiere al mundo material como Durashraya. Durashraya habla de un refugio malo. Dura es duro o malo, falso. Y cita un verso, bueno, está relacionado de hecho Durashraya como el Daivi Shagunamayi Mamamaya Duratyaya, un lugar de sufrimientos. El término Durashraya, si recuerdo correctamente, aparece en una de las oraciones de Prahlad Maharaj o enseñanzas. El mundo material como un refugio falso, y ahí nos llevaría de nuevo a que no nos conviene refugiarnos en todas estas identidades materiales que aquí Vishwanath Chakrabarti Thakur explicaba como que no son la jiva, no son el atma, y por lo tanto no hay que identificarse con ello. Más bien el alma es el refugio de estas cosas, y el refugio del atma es el Paramatma o Krishna. Otros temas que queráis comentar de esta sección, creo que hemos cubierto los puntos principales de los versos, pero si tenéis algo más, lo podemos comentar. Para la próxima semana tendremos una clase, podemos hacerla el jueves por la tarde a la misma hora, española a las 5 de la tarde. Haríamos online, bueno, si estamos en una hora mandala juntos, Jayanta Prabhu, pues podemos hacerlo allí en directo. Hoy no se conectó Bhakta Antonio, no sé qué pasó, me extraña porque él no suele fallar, ¿no? Pero a lo mejor no se ha enterado, ¿no? O tú lo has comunicado, tienes un grupo. Pero claro, igual él lo sabía. En la clase anterior lo mencionamos. Sí. La clase que dio su santidad Hanumat Preshak Maharaj, que fue la última, al final de la clase lo mencionamos. Pero puede ser que no se fijara si, como se mencionó justo al final. Pero bueno, la clase estará grabada. Sí que Bhakta Amar va lento en subirlas, las tiene, pero va lento en subirlas al canal de YouTube. Se puede, bueno, yo creo que podría verla le podríamos pasar, si entra en el link posiblemente podría verla, porque el link queda en la nube un tiempo hasta que la borremos. Bien, pues la sección siguiente va a ser la parte central hasta el verso 32. Es decir, desde el verso 10 hasta el verso 32. Y luego ya la otra semana ya será la última parte del capítulo. Sí, le voy a mandar un WhatsApp a Antonio para decirle que el jueves que viene hay clase. Sí, Patiprana. Sí, gracias, Maharaj. Hare Krishna. Mi pregunta era sobre el tema de la aniquilación.
que nos mencionó 3 tipos de aniquilación, pero me confundí un poco con las 2 primeras. ¿Podría decirnos, por favor, cuál es la diferencia? Sí, la primera es al final de la duración de todo el universo. Es decir, cuando los universos son destruidos y entran en el cuerpo de Mahavishnu, que es la que menciona Srila Prabhupada en los significados y se menciona directamente en estos versos. La segunda es la que ocurre cuando hay una aniquilación parcial del universo al final de un día de Brahma. Cuando Brahma se va a dormir, hay una aniquilación parcial y muchas jivas son afectadas por ella. Ahí se produce un tipo de aniquilación, no tan potente como la primera, pero también es aniquilación. ¿Está claro? ¿Clara la diferencia? Sí, Maharaj, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Sí, Karuna Shakti. Gracias, Maharaj. La aproximación de la que estuvimos hablando por capítulo, había usted mencionado primero que Srila Jiva Goswami nos menciona que está en todo, pero esta que estuvimos estudiando de capítulo por capítulo, ¿es obtenida de alguien en particular o es de varios comentaristas? Es de varios comentaristas. Yo no he estudiado los comentarios al detalle, pero recuerdo, hay una edición que se publicó en India, una edición del Bhagavatam, en unos volúmenes de tapa verde, ¿no? Tienen publicados muchos Puranas. No me acuerdo de la editorial. El autor es un académico hinduista, se llama Tagare, si no me falla la memoria. Y en la introducción da un análisis de los distintos comentaristas de las diversas escuelas vedánticas, la mayoría de ellas Vaishnavas, y ahí es donde menciona, ahí es donde yo he leído a que algunos de estos comentaristas, algunos de ellos menciona a Vijayadwaja Tirtha, si no me falla la memoria, que es de la Madhva Sampradaya, de nuestra línea, pero no Gaudilla, sino de la línea de Madhvacharya. Es un comentarista citado por Srila Prabhupada en algunos de sus significados del Bhagavatam, y menciona a Vopadeva, que Vopadeva, quizás recordaréis el primer canto, como algunas personas inescrupulosas, Prabhupada explica, que dicen que el Bhagavatam es una composición moderna hecha por Vopadeva, pero en realidad el Vopadeva lo que hizo, Vopadeva era un comentarista del Bhagavatam que comentó sobre la obra original. Comenta por cantos relacionándolo con los temas. Y la fuente para esto es el análisis que hace Tagare de los distintos comentarios que existen. Y luego en el Tattva Sandarbha, Srila Jiva Goswami no entra a mencionar qué autores son los que comentan esto, sino que dice que hay comentaristas que dicen que el tercer canto corresponde a Sarga, el cuarto canto a Visarga, etc. Pero en lo que a mí concierne, yo veo que los 10 temas se encuentran presentes por todo el Srimad Bhagavatam. Y eso lo podríamos comparar también al análisis que hacen Srila Prabhupada y Srila Baladeva Vidyabhushana al respecto de los 5 temas que se encuentran en el Bhagavad Gita: Ishvara, Jiva, Prakriti, Kala y Karma. Los 5 temas sí que podemos buscar secciones del Gita que parezca que hable más de ello, pero en realidad están entrelazados a lo largo de toda la obra. Muchas gracias. Entonces, también Srila Jiva Goswami hace mención a este desglose en su libro. En el Tattva Sandarbha se refiere al hecho de que algunos comentaristas han establecido correspondencias entre tema y canto. Es decir, termina en el segundo canto, se presentan los 10 temas en este último capítulo, y al tercer canto habla del primer tema, el cuarto canto habla del
siguiente tema. Pero Jiva Goswami no parece que le impresione tanto ese comentario. Él prefiere abordarlo como que todos los temas se encuentran en todo el Bhagavatam y que los 9 temas primeros tienen como finalidad llevarnos a la Shraya, al refugio último. Sí, muchas gracias, Maharshi. Entonces, yo estoy interpretando que estas estructuras sistemáticas que estamos observando en esta clase, por ejemplo, nos van a ayudar a nosotros como para saber dónde buscar ciertos refuerzos cuando queramos compartir. Es decir, pero a lo largo vamos a aprender todo. Correcto, sí. Sí, nos puede servir, desde luego, sí. Muchas gracias. Bien, pues yo creo que por hoy ya estamos. Terminamos aquí, muchas gracias. Nos encontramos el próximo jueves, Krishna mediante. Srila Prabhupada. Hare Krishna. Hare Krishna.